Buenas noches, amados y amada de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? Hoy vamos a transmitir acá, estamos probando otra variante de Facebook, Facebook Live. Este, Mi nombre es Gerardo Sosa, este lugar que se llama, le hemos dado a llamar Eternidad en el Corazón. ¿Sí? Damos gracias al Rey por todas las cosas, por su gran amor, su misericordia. Gracias por la familia. Cada día le damos gracias al Señor por la familia, por los hijos, el nieto, la esposa. Gracias al Rey por por este tiempo que sabemos que el Señor está interviniendo, ¿cierto? A través de las Escrituras, ¿cierto? El Señor nos ayuda, ¿cierto? El Señor nos da de su sabiduría, de su entendimiento, y eso es algo glorioso. Eso es algo que no tiene comparación, ¿cierto? Y hay un llamado, hay una pasión, ¿cierto? Por allá por Jeremías capítulo 20, creo que habla el profeta y dice, quise callar, ¿eh? Pero mientras callé, mis huesos ardían, dice. Había una pasión dentro de él. Cuando habla de los huesos, generalmente está hablando de esa parte del espíritu que el Señor pone en el ministerio. Pero vamos a ver ese Jeremías un poco. Jeremías capítulo 20 creo que es. Mientras callé, gracias Jesús, te adoramos, Rey Jesús. Le damos toda la gloria, damos toda la alabanza, amado. Él es el único digno. ¿Mm? Quise callar, ¿cierto? Jeremías dice que él no quiso profetizar. Dice, fíjate Jeremías con respecto a que él quiso callar el mensaje. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste, dice Jeremías, ¿no? Cada día he sido encarnecido, cada día cual se burla, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Eh? El ministerio de Jeremías era un ministerio que denunciaba, un ministerio que enfrentaba, un ministerio fuerte en ese momento, ¿no? Para Jerusalén, donde se le declaraba su rebeldía, su pecado. Y nunca era para traer palabras bonitas como hoy en día, ¿no? Y dije, no me acordaré más de él. ¿De quién? De Jehová, de Dios. Eso es algo imposible, hermano. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Sí? Trató de sufrirlo, trató de soportar ese dolor, trató de soportar de no hacer lo que Dios dijo que decía en Jeremías 1, que había sido puesto
¿cierto? Para destruir y para plantar, entre otras cuestiones de su llamamiento, unas características que tenía de este llamamiento maravilloso. ¿Eh? Cuando el Señor le dice, aún estabas en el vientre de tu madre y te elegí por profeta a las naciones. Pero bueno, este no es el tema que estamos tratando, mi querido amigo y mi querida amiga. Estamos hablando de Romanos capítulo 8. Pasamos Romanos capítulo 8, ahora vamos al capítulo 9. Capítulo 9 de Romanos. Vamos a leer. Gracias te damos, Padre Santo. Romanos capítulo 9. Dice Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Verdad digo, en Cristo no miento, y en mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Sí? Me da testimonio en el Espíritu Santo. Vos, al tener el Espíritu Santo, sos testigo presencial de su gloria. ¿Sí? Y en este caso está dando testimonio el apóstol Pablo, ¿cierto? De algo que él fue testigo. ¿Sí? Por eso es muy importante que vos puedas ser testigo de Cristo, ¿cierto? Que no sos un espectador más, sino que fuiste llamado a ser partícipe de su naturaleza divina. No sos un espectador. Hay una actividad en tu vida y en tu corazón que por ahí querés callarlo y lo querés sufrir, pero es imposible no hablar de este rey, porque hay una necesidad que no es impuesta a nuestras vidas. No porque él necesite que nosotros hablemos de él, sino que nosotros necesitamos hablar de él. ¿Sí? Entonces, que tengo una gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sí? Tiene un gran dolor en el corazón el apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo era hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, de la tierra de Benjamín, ¿cierto? Era un judío verdadero. Perseguía a la iglesia, mataba, ¿cierto? Cuando lo asesinaron a Esteban, dice que las ropas de él estaban a los pies de alguien llamado Saulo, alguien que perseguía y aterrorizaba a la iglesia, hasta que tuvo un encuentro en Hechos capítulo 9, ¿cierto? Donde Jesús se le apareció en una luz y cae del caballo. Y bueno, ahí tiene un trato con Dios y comienza, ¿cierto? Ese peregrinar en el Señor. Y qué maravilloso, hermano, que Él puede. ¿Por qué lo levanta Él al apóstol, al apóstol Pablo? Porque Él tenía un conocimiento profundo también. Él puede levantar al más ignorante como yo. Este hombre tenía sabiduría, conocía todos los recovecos donde se escondían, ¿cierto? Teológicamente los judíos en el conocimiento. ¿Sí? Entonces él levanta a este apóstol y comienza el apóstol Pablo diciendo que él tenía gran tristeza. ¿Por qué? Porque lo mismo que él pregonaba, podía ver a sus paisanos pregonar, ¿cierto? Y no tan solamente era rechazar la gracia de Dios, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Sino de él directamente desecharlos, desechar. Y aquellos que habían sido convertidos en Cristo, esos judíos, se le quería agregar las obras de la ley. Por ejemplo, el circuncidarse, el obedecer un día en la semana para adorar, por ejemplo,
ciertas comidas, ciertas bebidas, ciertas abluciones. Eso lo vamos a ver en el libro de Hebreo un poco más ampliado, ¿cierto? Y el apóstol Pablo vino a traer la simpleza, que es por fe y no por obediencia a un montón de leyes y decretos. Por fe, ¿cierto? Creer en este Cristo y recibir esa justificación que tanto necesita el hombre, ¿cierto? Para vivir una vida plena con Dios. ¿Cierto? Y él tenía una gran tristeza porque muchos de esos conocidos que anduvieron con él, que perseguían a la iglesia, que estaban, ¿cierto? Ellos seguían todavía, ¿cierto? Con su mirada lejos del Señor. Aunque el Señor los miraba con amor y los mira con amor y los sigue mirando con amor a todo, a judíos, a griegos, a gentiles, a todo el mundo, ¿cierto? Para que ellos se puedan acercar. Él proveyó eso, ese elemento que es Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Eh? Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo. ¿Qué quiere decir separado de Cristo? No tener vida eterna. ¿Eh? Están en el infierno, cambiarse ellos por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. ¿Eh? Él anhelaba estar separado de Cristo a cambio de que estos conocieran a este Cristo que él conocía, ¿cierto? Y me imagino su tristeza, su angustia. Y es una depresión según Dios, ¿cierto? No sé si la palabra es según Dios, pero hay depresiones que verdaderamente es por causa de, de ese anhelo, ¿cierto? De que ese ser querido, esa persona, conozca la eternidad, conozca al Rey, ¿cierto? Conozca ese reino que va a venir, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo esto eran estos judíos, ¿cierto? Había una adopción como hijo de parte del Padre, pero por ley, ¿cierto? Por cumplimiento de obras de la ley. Muy diferente a lo que tenemos hoy, que es por fe. Pero bueno, se le dio, ¿cierto? Esta ley, y por medio de sacrificios, ¿cierto? Derramamiento de sangre de animales, esta gente, sus pecados eran pasados por alto y así accesaban salvación, ¿sí? Por fe. Aunque muchos habían tomado una rutina de matar animales nada más por matar, por si las dudas, ¿cierto? Había gente que mataba miles de animales hasta que el Señor dijo, estoy hastiado de sacrificios, estoy hastiado de sus ofrendas quemadas, de la sangre de sus toros, de sus machos cabríos, estoy hastiado de sus lunas nuevas, estoy hastiado de sus fiestas solemnes, ¿cierto? ¿Eh? Por eso el Señor dice, sacrificio no te agradó. ¿Eh? Por eso has preparado cuerpo para mí. Eso fue un acuerdo en el cielo entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién enviaré? Yo iré. ¿Cierto? Y el Señor le preparó cuerpo a ese verbo. ¿Cierto? Ese verbo que estaba en el principio. Era Dios y estaba con Dios. ¿Cierto? Ese verbo se llama Jesucristo. ¿Cierto? Es necesario de que en este tiempo nosotros podamos discernir y podamos tener una amplia mirada en el Señor. Que son los israelitas, de los cuales son la adopción, ¿cierto? La gloria. ¿Eh? ¿Cuántas veces se glorificó el Señor con los israelitas, amado? De diferentes formas, de diferentes maneras, milagros, prodigios, maravillas. Sin embargo, ese pueblo, todas las bendiciones, recibieron bendiciones, vieron cosas sobrenaturales. Sin embargo, la nación claudicó en dos pensamientos. ¿Cierto? ¿Qué te quiero decir con esto? Que por más que le pidamos milagros, prodigios, maravillas al Señor, y no hay verdaderamente un conocimiento del Hijo en nuestro interior, eso no nos va a ayudar a prevalecer.
¿cierto? El pacto, la promulgación de la ley, el culto, la promulgación de la ley. ¿eh? Esa ley fue entregada a Moisés por medio de ángeles y escrito con el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, en unas tablas de piedra. Pero este tiempo el Señor escribió sus leyes en nuestros corazones a través de su Espíritu y las Escrituras, ¿cierto? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, amado? Que al tener esas leyes en nuestros corazones, nuestras conciencias, nuestro ser interior, te quiero hablar, ¿cierto? Nadie va a decir, conoce al Señor, porque cada uno de nosotros vamos a conocer al Señor. Eso no es una promesa, eso es un hecho, ¿cierto? Y dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Así comienza el apóstol. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Ok? Acordate que a Abraham Dios le dijo, de Isaac te será dada descendencia, de Isaac. ¿Sí? Sin embargo, al costado había alguien que se llamaba Ismael, que también era primogénito, y era hijo de Abraham. Y muchos lo tienen a Abraham por padre, ¿cierto? ¿Te acordás que los fariseos le decían a Jesús, nosotros tenemos a Abraham por padre, ¿cierto? Pero el Señor dice, en Isaac te será llamada descendencia. Empezó a desglosar en el Espíritu. Cuando empezó a hablar de Isaac, estaba ya hablando de Cristo Jesús, ¿cierto? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Ok? Y los israelitas en ese tiempo increpaban a Jesús. Nosotros somos esos verdaderos israelitas. ¿Sí? Pero fíjate acá, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, acá está, en Isaac te será llamada descendencia. Fíjate vos cómo la misma Biblia nos va poniendo en el contexto, ¿cierto? Y acá estaba hablando de la nación. Esto trata de la nación de Israel. Por eso es muy importante. Nos está hablando a una persona, está hablando de una nación llamada Israel. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los hijos que son hijos según la promesa son contados como descendencia, sino según el Espíritu. Promesa es el Espíritu. Según el Espíritu. Porque la palabra de la promesa es esta. Por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, acá entre paréntesis, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que llama. ¿Sí? El hombre no podía ni puede originar nada en el Señor, no puede hacer absolutamente nada sin que el Señor le dé el querer como el hacer, ¿cierto? Sí le dijo, el mayor servirá al menor. Sí le dijo que el mayor servirá al menor.
como está escrito, a Jacob amé, ¿eh? A Jacob amé, ¿sí? Y a Esau aborrecí, ¿sí? Este versículo generalmente los toman de esta rama que se llama los calvinistas para decir que Dios elige a las personas así hayan aceptado a Cristo o no hayan aceptado a Cristo. Ponele, ellos dicen que acá, él dice que elige a quien quiere, aborrece a quien quiere, al que él quiere, y ama al que él quiere. Esto dicen los calvinistas. Toman este versículo. A Jacob amé y a Esau aborrecí. Pero cuando vos vas al contexto, acá le está hablando a la nación de Israel. La nación de Israel, ¿eh? Es Jacob. Y Esau es Edom. ¿Okay? Fueron naciones que estaban enfrentadas. Por eso por allá, por Gálatas, habla, mira, hay dos naciones en tu vientre. ¿Sí? Hay dos naciones en tu vientre. Y estamos acá en el verso 13, pero vamos un cachito a Génesis 25 para entrar un poquito en contexto, un poquito más, para poder entender esto y no sacar, arrancar ese versículo como muchos hacen, para decir que Él, Dios, es soberano, en este caso, ¿no? La soberanía de Dios, le hacen tomar una identidad que no es. ¿Cuál? Que puede aborrecer y puede. Y ahí las palabras tienen otro significado, mucho más profundo, lógico. Fíjate, por allá en Génesis capítulo 25, creo que estábamos viendo, si no me equivoco. Gracias, Padre eterno. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Podemos ver que Ismael era el primogénito, tendría que ser el heredero. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrado de la orden de su nacimiento, el primogénito de Ismael, bueno, dice Nebaiot, luego Cedar, y bueno, y ahí sigue hablando. Estos son los hijos de Ismael, ¿cierto? Y después dice, el nacimiento en el 19, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Pandán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿por qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Sí? ¿Por qué vivo yo? Y respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos, dos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. ¿Sí? Y después sabemos la historia, mi querido.
Y cuando vos vas a esto, podés ver que cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, está hablando de naciones, no está hablando de personas particulares. Cada persona, fíjate vos que hay en la profecía dice, el mayor servirá al menor. Y jamás Jacob sirvió, perdón, Esaú sirvió a Jacob, sino que estuvieron peleados, ¿cierto? Y nunca hubo un servicio. Aún Jacob se prestó como siervo, tuvo esa humildad cuando se encontraron y se reconciliaron. Ahí se consuma también la salvación para Esaú como persona. Pero después hay una descendencia de Esaú. Bueno, esa descendencia, ¿cierto? Fue puesta a un costado y la descendencia de Jacob fue la elegida para que llevara un nombre y ese nombre era Israel. Cada vez que la Biblia habla de Jacob, habla de Israel, habla de una nación. Entonces nosotros tenemos que discernir ahí de qué está hablando, de la persona o está hablando de la nación que representa esa persona. Jacob era un representante fiel de Israel, ¿cierto? Y después de él nacieron otros, ¿cierto? Y esa línea hasta Jesucristo. ¿Por qué? Porque eran personas de fe. Abraham dice que creyó y fue contado por justicia, esa fe que él puso en este Dios. Fue justificado. ¿Qué quiere decir? Que fue salvado mi amigo, mi amiga, por la fe que él tenía. Fue salvo. Y así todos. Isaac, ¿te acordás? Isaac, cuando iba caminando con Jacob por allá por Génesis 22, y Jacob, Dios le pide a Isaac que sea sacrificado, le pide a su hijo que sea sacrificado. E Isaac caminó con Jacob, si no me equivoco, durante 3 días, hasta el lugar donde Dios había dicho que tenía que ser sacrificado. Y ahí se supo que Isaac también era una persona de fe, y esa fe le fue contada por justicia también. Y después vemos su hijo Jacob también, ¿cierto? Peleando con el ángel hasta que rayaba el alba, dice. Peleó con Jehová, ¿cierto? Personas de fe. No te dejaré si no me bendices, le dijo Jacob al ángel. Y dice que el ángel hirió en su muslo y renguió, le descoyuntó, dice. Ellos sabían dónde se originaba esa verdad, esa bendición. Y Jacob fue salvo, ¿sí? Dieron pruebas de que eran personas de fe. Moisés, cuánta gente, amado, cuánta gente. Es larga, ¿eh? Que fue por fe y no por obediencia a las leyes. Sabían que no podían obedecer leyes, la ley exponía el pecado que ellos tenían. Pero el Señor había provisto un tabernáculo, un lugar donde ellos podían hacer su sacrificio, que eran sombra, ¿cierto?, del tabernáculo celestial, donde estaban los querubines, estaba el arca del pacto, ¿eh? Estaba el lugar, el propiciatorio, ¿sí?, donde había sangre y donde la Shekinah de Dios descendía y consumía esa sangre en el lugar santísimo. Por decirte algunas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese Israel se acercaba con fe. Y así
Tampoco queremos decir, amado, que todo lo que son de Israel, de este linaje, son salvos. No, tienen que tener fe en el Salvador. Y tampoco queremos decir que aquellos el cual aparentemente Dios desechó, y no es que desechó, sino que tuvo que hacer una elección y eligió a Jacob. Tampoco decimos que esos descendientes de Esau están condenados al infierno, todo lo contrario. ¿eh? Pero él hizo una elección porque ese Israel, él tenía un destino de ser luz a las naciones. Ese era el destino que nunca se pudo cumplir, pero que se va a cumplir en los últimos tiempos. ¿Cierto? Y estamos hablando un poco de escatología, de hombres que Dios va a levantar en los últimos tiempos, que van a llevar el mensaje de Cristo a esas naciones que van a estar pasando por la gran tribulación. Y de ahí muchos van a salir. Muchos van a salir emblanquecidos, van a salir lavados por la sangre del Cordero. Muchos van a morir por causa de haber creído, pero serán justificados. Siempre está el mensaje de Cristo, ¿cierto? Pero no es necesario esperar la gran tribulación. Este es el tiempo que también Israel se vuelva, un israelita se vuelva, un edomita se vuelva, ¿cierto? Un sodomita se vuelva, uno de Gomorra se vuelva a Cristo, al Rey. Siempre está el mensaje donde Él dice que de dos pueblos hizo uno, de judío y gentiles, por Cristo, ¿cierto? Y dice, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ten en cuenta eso, que había dos naciones en el vientre que estaban peleando. Dios le dijo, son dos naciones, mamá, son dos naciones, no son tan solamente dos personas. Hay dos naciones que se están manifestando. Y habrá guerra en ello, pelea. Pero hay una que va a ser elegida para hacer luz a la otra. Por eso dice, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque el mayor tendrá luz por fe en Cristo. ¿Quién es la luz? Cristo. Por eso dice, yo no vine a ser servido, dice el Señor, sino que yo vine a servir. Nuestro hermano mayor vino a servir. ¿Y cómo nos está sirviendo en este tiempo? A través de su espíritu, mostrándonos su verdad, interviniendo en nuestras vidas personales, interviniendo en nuestra nación de diferentes formas, diferentes maneras, mostrándose en nuestra familia, en nuestros hijos, ¿cierto? Con una mirada siempre redentiva, amado, siempre redentiva. ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Porque uno dice, bueno, amaste a Jacob, pero ¿por qué sos injusto con Esaú? No, no es ningún injusto con Esaú. A Jacob elegí para el propósito. ¿Por qué habla de amé? Porque el amor que es Cristo Jesús iba a venir de esta línea. Y a Esaú aborrecí. Las dos condiciones, ¿sí? Por un lado, el aborrecimiento que hoy en día hay en el mundo. Pero dice que de tal, fíjate vos que después se da vuelta a todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que el aborrecido no se pierda. ¿Sí? Ahí está. Quiero que el Espíritu Santo te dé esa claridad. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué, mi amado? Porque Moisés le decía que la única nación que tenía que tener su misericordia era Israel.
Pero Dios le dice a Moisés, no, Moisés, mi misericordia no tan solamente es con Israel, es con todo el mundo es mi misericordia. Pero esto lo sacan también de contexto para justificar. Decir, viste que Dios deliberadamente puede tener misericordia de mí y de vos no. No, Dios no quiere decir eso ahí. Dios lo que le está diciendo, escúchame Moisés, yo no voy a tener misericordia del que vos me digas, yo tengo misericordia de todos. Por eso acá dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No es que vos me tenés que decir, te tenés que compadecer de este y de este no. Eso era lo que le quería decir a Moisés. Yo me compadezco y tengo misericordia de todo el mundo. ¿Sí? Así que no depende del que quiere ni del que corre. ¿Eh? ¿Qué significa el que corre? Que iba atrás de la ley, tras de las obras de la ley. No depende de correr detrás de leyes o de cumplimientos de leyes, sino de aquel que tiene misericordia. Por eso dice que fueron todos sujetos a maldición, para que también él tuviera misericordia de todos. Porque la escritura dice a Faraón, acordate que estamos hablando de naciones. Cuando habla de Faraón, está hablando de Egipto. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Sí? Y él tuvo paciencia con Faraón. ¿Sí? ¿Cuántas veces él mandó a Moisés y a Aarón a hablar a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Cuántas veces le predicó a Faraón? Le mostró de esta grandeza, de este amor que él tiene por su pueblo. Pero eso tampoco quería decir que él desechaba a Faraón. Él también amaba a Faraón. Fíjate lo que pasó con Nabucodonosor. Tuvo otro corazón Nabucodonosor. ¿Sí? Él creyó, después del trato que tuvo con Dios, pudo reconocer que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano. Faraón tuvo la oportunidad de hacerlo. Y hasta lo último el Señor trató con él. Le mandó las plagas de sangre, las plagas de oscuridad, las plagas de langosta, las plagas de rana, el granizo. Y hasta lo último, ¿cierto? El ángel de la muerte para que matara a todos los primogénitos de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios lo único que le pedía era decirse, Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Cierto? Y Faraón, vez tras vez, él se endurecía. Porque Dios con amor le decía, deja ir a mi pueblo. Y trató con Faraón muchas veces, pero él endureció el corazón. Entonces cuando se endurece la persona tantas veces, llega un momento que es abandonado a su propia... Ya no lo trata más el Señor. ¿Cierto? Y estamos hablando en el tiempo de la ley. Fíjate cómo la gracia actuaba sobre Faraón. Muy diferente en Nabucodonosor, donde Dios trató también con Nabucodonosor, a tal punto de que se volvió como un animal, comía pasto, hasta que dice que después de un tiempo volvió en sí, ¿sí? Volvió en sí y reconoció quién era el Dios vivo de los siglos, de las edades.
él trató con Faraón, pero acá dice que él levanta, dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y fíjate vos cómo se mostró el Señor en la tierra de Egipto, con milagros, prodigios, maravillas portentosas, hasta que Egipto tuvo que dejar salir al pueblo. Sin embargo, Faraón no quiso convertir su corazón. No le dio la gloria al Señor como lo hizo Nabucodonosor. ¿Sí? Es muy importante esto de que vos lo sepas cuando mirás la palabra, que no lo saques de contexto al versículo, sino que dejes que el Espíritu Santo te guíe y te lleve al contexto. Y la misma Biblia te va a ir contestando muchas oportunidades. De manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Cierto? ¿Sí? Llega un punto que el que se endurece, él mismo, el faraón fue el que se endureció. Y en un momento fue tanto el endurecimiento de faraón que Dios lo deja a su razonamiento. Sigue con ese razonamiento. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Cierto? Mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Generalmente cuando la Biblia en el Viejo Testamento habla de vasos, está hablando de naciones, está hablando de reinos. ¿Eh? Dios usó a los asirios, usó muchos vasos de ira contra su pueblo para llevarlos a un trato con él. ¿Eh? De diferentes formas, diferentes maneras. ¿Eh? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? ¿Sí? ¿Y por qué honra y deshonra, amado? No para que uno se enorgullezca sobre el otro, sino que esa persona que tiene honra, ¿qué es la honra? Es Cristo Jesús, es su Espíritu, es el Evangelio. ¿Eh? Esa honra se vuelque a los vasos de deshonra en este tiempo, y esos vasos de deshonra sea derramado su Espíritu y el amor del Padre. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estos vasos de honra tienes que servir a los vasos de deshonra. ¿De qué forma? Por medio de la predicación del Evangelio. De esto se trata. No es para que el vaso de honra mire despectivamente al vaso de deshonra, amado. A eso te quiero llevar. Por eso Israel en los últimos tiempos será cabeza de naciones, porque de ahí saldrá su palabra para todas. Y dice que las naciones correrán a Jerusalén en estos tiempos. ¿Para qué? Para recibir instrucción del Cristo resucitado que va a estar reinando en ese tiempo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso de honra y un vaso de deshonra? Ahí tenés dos naciones. Jacob e Esaú. Jacob, los israelitas, Esaú, los gentiles. En Cristo se hizo uno, un pueblo solo, ¿sí? De una misma masa, de una misma persona. Sara. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias
las riquezas de su gloria, les las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, ¿eh? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿eh? ¿Quién es la riqueza de su gloria? Es Cristo. Cristo es la riqueza, ¿eh? Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Nosotros que en otro tiempo éramos vasos de deshonra, ¿eh? Pero hubo alguien en el Señor que no miró despectivamente y que era un vaso de gloria al servicio del Señor, mirando ese vaso de deshonra en fe, con la misma espíritu que estaba mirando el Padre para reconciliarlo con Él. Eso hicieron conmigo, amado, cuando me hablaron del Señor. Y este es el propósito del vaso de honra y de deshonra, ¿eh? Llegar a un acuerdo en Cristo. No para que el vaso de honra mire despectivamente al vaso de deshonra y viceversa. A los cuales también ha llamado esto, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, ¿cierto? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto es la iglesia, querido. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Sí? Fíjate vos que no es todo Israel a través de los tiempos, a través de las edades, sino que hay un remanente, amado, que va a ser salvo. Ese remanente que va a ser salvo va a ser el que va a llevar la palabra de Dios en los últimos tiempos. Y va a cumplir la promesa del Señor. Israel será luz a las naciones. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y en prontitud. Justicia, tribulación. En medio de la tribulación, Él va a mostrar su justicia. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia. Acá está la diferencia. Hay muchos que siguen una ley de justicia. Y hay otros que tienen fe en la justicia, tienen acceso directamente a la justicia por las obras en la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Son habilitados, pero estos que siguen su propio caminar, siguen la ley para alcanzar una justicia, que nunca corrieron. Por eso dice que no es del que corre, sino es por el que llama. Corrían tras una ley todo el tiempo, nunca pudieron alcanzar justificación. Que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe,
sino como por obras de la ley. Qué gran problema tenés hoy en día con el tema de las leyes dentro de las denominaciones, dentro de las corporaciones religiosas, llenos de leyes. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Tremendo. Piedra de tropiezo y piedra de caída. Cristo Jesús. Muchos edificadores lo desecharon. Se le presentó el Señor a los sacerdotes, a los maestros, a los escribas, a los fariseos. Nicodemo fue testigo de cuando el Señor le dijo: Nicodemo, tú eres maestro de Israel, tienes que saber estas cosas. Cuando le pregunta: ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, del agua y del espíritu. El agua, su palabra. El espíritu, sabemos quién es el Espíritu Santo. Las dos combinaciones, el alimento, su verdad, que es Cristo Jesús. Su palabra es Cristo Jesús, no es la Escritura. Es Cristo, es el Verbo encarnado. ¿Sí? Así que, amado, hasta aquí lo vamos a dejar. Llevamos al capítulo 10, lo vamos a seguir el día de mañana, ¿cierto? Estamos hablando de las naciones. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Sí? Le habló a Faraón: te levanté para mostrar mi gloria, mi poder. ¿Sí? Pero Faraón no lo reconoció. Egipto no lo reconoció. Pero hubo alguien, Nabucodonosor, que tuvo otra idea, otro ánimo en su corazón. Faraón le dio la oportunidad al Padre para ser salvo. Pero se endureció él, ¿cierto? El mismo Faraón se endureció. ¿Sí? Amado, hasta aquí hemos llegado en esta noche. Le damos gracias al Rey por su amor, su misericordia. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Glorifico tu nombre. Mi Padre, te pido, Dios mío, que tú estés dando sabiduría a nuestras vidas, de tu verdad, de tu palabra, que esté dando tu ciencia, Señor, el discernimiento a los corazones que están escuchando, Dios mío, y te pido que intervengas en sus vidas, Padre, trayendo paz por sobre todas las cosas en su corazón, que esté trayendo la fortaleza. En el nombre de Jesús te pido que soples resurrección y vida sobre los cuerpos. Que levantes, Señor, del lecho de enfermedad, que sanes, que haga prodigios, milagros, maravillas, pero por sobre todas las cosas que le muestres tu verdad, que puedan sentir, Señor, tu unción en este tiempo. Te doy toda la gloria y la alabanza. Amado, que Dios te bendiga.